voy a contar una historia, como vemos en algunas películas, basada en hechos reales. Luego de ser bastante feliz estudiando un poco de filosofía en Inglaterra durante varios meses, una época en la que tenía barba y el pelo largo, es decir, era feliz. Después de esa experiencia llegué exactamente el 18 de septiembre de 1994 a la ciudad de París, Francia, para estudiar Derecho Internacional. Escribiendo estas notas para que no se me olvide el hilo conductor de lo que les quiero contar, me he dado cuenta que ya llevo más de 25 años en Francia. Y también acordándome cómo llegué a Francia en esa época, recuerdo que para que me dejaran entrar, y ustedes pueden ver lo parroquiano que se puede ser, viajé de corbata. Un viaje de 11 horas de corbata, les tengo que decir, no fue agradable. Llegué como llegamos muchos colombianos a Francia, con los centavos contados, y llegué sin saber dónde iba a vivir, es decir, en qué tipo de cuarto o habitación o lugar iba a vivir. Llegué también con un nivel de francés aceptable, gracias a la Alianza Francesa de Bogotá, pero sin duda nunca perfecto para lo que se necesitaba para hacer estudios jurídicos. Y pensando en todos estos hechos, me doy cuenta de la increíble temeridad de mi acto de irme a estudiar a París en esa época. Yo creo que con el tiempo uno se vuelve más adverso al riesgo y quizás hoy día yo no me hubiera atrevido, no me atrevería a hacer lo que hice en esa época. Mi primera preocupación cuando llegué a Francia no fue empezar a estudiar Derecho, ni mucho menos, sino fue, como ustedes ya lo adivinaron, conseguir un lugar para vivir. Es importante tener un lugar para vivir primero para estudiar después. Y esta búsqueda de un lugar para vivir fue supremamente difícil. Y fue supremamente difícil por dos razones. Primero, en los 90s, nuestro país tenía lamentablemente una horrible reputación como el país del narcotráfico. Entonces, cada vez que alguien me preguntaba mi nacionalidad, y pues yo respondía que yo era colombiano, y ese alguien era alguien que podía arrendarme un apartamento, pues pensaba 2 o 3 veces antes de proponerme arrendar el apartamento. Y segundo, claro, había otros candidatos a los mismos apartamentos o cuartos o lo que fuese que hablaban francés mucho mejor que yo. Y mientras tanto, afortunadamente tenía una amiga que estaba viviendo en París en ese momento y me permitió vivir en su apartamento, pero todas las noches me daba a entender que me tenía que apurar a irme porque durante mi estadía en su apartamento el novio no la visitaba con la frecuencia con la que la visitaba antes, entonces quería que me fuera, lo que entiendo perfectamente, tengo que decir. ¿Cuál fue mi primera experiencia visitando estos lugares para tener un apartamento donde vivir? Recuerdo que encontré una oferta de un apartamento que era realmente magnífico, con una vista increíble sobre el río Sena, muy pequeño, cerca a la universidad, todo lo que ustedes se puedan imaginar que era conveniente. Y la relación con la potencial arrendadora fue muy fluida, nos entendíamos bien, etcétera, hasta que me pregunta la nacionalidad. Ahí ya vi yo que el tono cambió y sobre todo que los 2 últimos candidatos que estaban en la lista de ella eran un alemán y yo, y ella pues escogió el alemán, eso fue terrible. Entonces seguí yo buscando apartamentos y llegó un momento en que yo estaba absolutamente dispuesto a aceptar cualquier tipo de habitación simplemente para resolver el problema, y escribiendo esto recordé que me ofrecieron una de esas habitaciones que hay en los edificios en París, en el último piso, que era donde se albergaba el servicio hace muchos años, que tienen el baño común y bueno, son cuartos muy, muy pequeños. Y estaba yo tan desesperado que casi acepto un cuarto. Recuerdo que la vista desde la pequeña ventana de ese cuarto era a la autopista más cercana,
era bastante deprimente, era un buen lugar para quitarse la vida, ¿no? Bueno, después de esta horrible experiencia, me recomendaron ir a buscar anuncios a un lugar que se llama la Iglesia Americana, y allí encontré el anuncio que cambiaría mi existencia en la vida en la ciudad de París, cuando descubrí que se ofrecía un cuarto en un apartamento de 2 pisos llamado duplex por los franceses, donde vivía una familia francesa, la familia Hiver. Y esta familia arrendaba un cuarto en el apartamento. Yo dije, bueno, pues no habrá independencia, pero vayamos a ver el cuarto, y fui a visitar el cuarto para ver si presentaba o no mi candidatura a ese cuarto. Llegué allá y entendí que en el primer piso de ese apartamento vivían los viejitos, que eran el señor Jean y Mathilde Hiver. Ambos tenían más de 70 años en esa época, en el 94, ya estaban retirados. El señor Jean, que ustedes verán, ha sido un personaje muy importante en mi vida. Había participado en la Segunda Guerra Mundial y era ingeniero de minas, un tipo muy interesante. En el segundo piso vivía la hija de los señores Hiver, que se llamaba Christiane, quien arrendaba el cuarto que todavía en ese momento pues yo no había visto, y ella vivía con su segundo marido, un señor Jacques, que era un sujeto machista y grosero, realmente muy grosero, cuyos apuntes y bromas lamentablemente de alguna manera no les puedo contar en los tiempos que corren, porque terminaría yo en la cárcel. Un tipo realmente único también. Me entrevistaron los 2 viejitos y Cristian para ver si pues, yo reunía las calidades para postular para el cuarto. Recuerdo que la señora Mathilde no me hizo ninguna pregunta, simplemente me miró detenidamente. El señor Jean solamente me preguntó si yo jugaba ajedrez, y la primera pregunta de Christiane, la hija de ellos, fue: ¿estás seguro de que no eres un narcotraficante? Ante eso, pues lo único que yo pude responder es que yo estaba absolutamente seguro de que yo no era un narcotraficante. Bien, durante la entrevista además sentí una presencia adicional que no esperaba, pues ya era bastante gente, y era que Cristian vivía con 3 gatos, que también cambiaron mi vida, tengo que decir. Un gato llamado Grisby, porque era gris, era viejo y no molestaba. Otro que se llamaba Tuk Tuk, que era un horrible gato negro corpulento que se atravesaba en todo momento. O sea, la mala suerte que ese gato me trajo en la vida es increíble. Y una gata que se llamaba Gerbinet, porque Cristian la había adquirido en la ciudad tunecina de Yerba, entonces se llamaba Gerbinet. Y cada gato y gata, como ustedes saben, tiene su personalidad, y bueno, lo importante es saber que esta Gerbinet era de esos gatos pegajosos, desesperantes, y ustedes ya han entendido que la relación entre los animales y yo no ha sido realmente cariñosa. Luego de la entrevista, Cristian dice: ok, muchas gracias por venir, déjeme mostrarle el cuarto. Entonces me lleva y me muestra el cuarto, y era un cuarto magnífico. La mejor manera que yo he encontrado de describirlo es decirles que era como el cuarto de esa pintura de Van Gogh, pero decorado con elementos que venían de todas partes del mundo, porque Cristian con su primer marido había viajado por todas partes y tenía cositas de múltiples lugares que decoraban la habitación. Entendí con el tiempo que todo estaba acumulado en ese cuarto porque el segundo marido no quería ver todos esos adornos en otro lugar. Era, además de grosero, era muy, muy celoso, Jacques, a quien vi recientemente, tengo que decir. Ustedes ya entendieron, fue amor a primera vista con ese cuarto, y yo tenía que vivir ahí. Mi experiencia en Francia tiene que empezar en ese cuarto. Me siento bien, ahí yo puedo estudiar, ahí yo puedo trabajar. Bueno, 2 días después de la entrevista, Cristian me llamó y me dijo que le había ofrecido el cuarto a otro que además era alemán.
y me dice, usted entenderá, Eduardo, nos gustó mucho, usted parece ser una buena persona, realmente no parece narcotraficante, pero un alemán es mejor que un colombiano. Entonces dije, pues bien, gracias por llamar, etcétera, y claro, una increíble depresión, ahora a dónde me voy a ir a vivir, etcétera. Mi amiga diciéndome, bueno, ¿te vas hoy o te vas mañana o cuándo te vas? Esa es la situación en la que llegan muchos compatriotas al exterior. Y tuve la suerte de que el alemán, cuando lo llaman a ofrecer el apartamento, dijo que no porque había encontrado una cosa mejor. Y como ya había quedado de segundo, pues Cristian dijo, bueno, te ofrecemos el cuarto y puedes venir a vivir con la familia Hivert. Y realmente durante 2 años que viví con ellos, esa familia Hivert y Jacques, el segundo marido, me adoptaron a su manera, a una manera europea, francesa, que es particular. Entonces, lo primero que me dice Cristian, que me sorprendió, es que cuando yo llegué con mis 2 maletas a instalarme, es que podía traer amigas al cuarto, pero que por favor no hiciera mucho ruido. Entonces, pues yo asombrado dije, muy bien, ok, muchas gracias. Pero mis conversaciones con Cristian durante esos 2 años siempre se limitaron a recibir instrucciones. Yo recibía instrucciones de ella, puedes hacer, no puedes hacer, puedes hacer, no puedes hacer. Tienen ese pensamiento normativo que uno simplemente pues tiene que aceptar y obedecer. La relación con los gatos fue, como ya dije, bastante complicada, sobre todo por esta gata Gerbinet. Esta gata Gerbinet se había acostumbrado por el inquilino anterior a que dormía con el inquilino anterior en el cuarto. Entonces, hacia la 1 de la mañana, en la puerta de mi cuarto, rasguñaba esta bendita gata para entrar. Entonces, muchas veces yo intentaba que se fuera, que nadie me viera, pues que estaba tratando mal al gato, etc. Pero con el tiempo no había remedio, la tuve que dejar entrar. Entonces, como entenderán, mi relación con Gerbinet se volvió mucho más cercana, puesto que dormía ahí al lado mío. A veces me despertaba y el gato estaba ahí al lado, una escena de terror, pero bueno. Por aquel tiempo yo estudiaba todo el tiempo y mucho tiempo en el cuarto que les he descrito. Podía estudiar 16 horas seguidas, sobre todo para mejorar el francés, sobre todo para aprender el derecho francés, sobre todo para preparar las clases que a las que tenía que asistir el día siguiente. Es decir, estudiaba de manera obsesiva, o sea que si hay un consejo obvio que todos les hemos dado y les daremos es que hay que trabajar mucho, quizás de manera obsesiva. Y cuando se va a otro país a estudiar o a trabajar, de alguna manera se pierde todo lo que se ha acumulado en el país donde uno creció. Entonces hay que comenzar de nuevo y eso implica trabajar doblemente. Y cuando se va al exterior, algo que yo siempre he pensado es que uno tiene que aceptar que de alguna manera puede ser discriminado, porque uno siempre será un extranjero en ese otro lugar y al ser discriminado, pues uno tiene que hacer un esfuerzo adicional para sobrepasar esa discriminación. Y también lo han entendido ustedes, en este tipo de aventura, además de una suerte de resistencia psicológica, es muy importante una resistencia física. Jacques, con sus bromas un poco de mal gusto, pero tengo que decir que me sigue divirtiendo y me divirtió cuando lo vi hace poco. Cada vez que yo salía por la mañana, abría la puerta, lo primero que pasaba es que la gata Gerbinet pues salía corriendo porque se iba a tomar agua o a comer o qué sé yo. Y cuando Jacques pasaba por ahí empezaba a hacer sus chistes, Eduardo y Gerbinet, no sé qué, en fin, o sea, se pueden imaginar ustedes los comentarios que recibí. La señora Hivert, Mathilde, que ya era bastante viejita, como dije, no sé por qué, pero fue incapaz durante los 2 años e incluso después, ya veremos, de llamarme Eduardo. Para ella yo era Armando. Les voy a explicar por qué entendí que yo era Armando para ella, lo que es elogioso, tengo que decir. Y por último, con quien más tuve relación, y ya lo entendieron ustedes, fue con el señor Jean Hivert, con quien
jugábamos ajedrez con mucha regularidad. Un problema del señor Jean es que a su edad él había perdido un poco la noción del tiempo y a veces del espacio. A veces pensaba que la puerta de mi cuarto era la puerta del baño, lo que era un poco desagradable a las 4 de la mañana cuando él quería ir al baño. A veces me invitaba también demasiado temprano a jugar ajedrez, entonces me golpeaba a las 5 de la mañana, pero aparte de eso era un hombre encantador. Siempre jugábamos en un jueguito de ajedrez de madera muy lindo, muy especial, que él había comprado hace muchos años, y durante esos partidos de ajedrez él me contó muchas cosas sobre su experiencia en la guerra, incluido el hecho de que cuando él se fue a la guerra, la señora Mathilde tuvo un desliz con un tal antillano Armando. Yo aparentemente le recordaba a Armando, y cada vez que ella me llamaba Armando frente al señor Ibert, pues era claro que el señor Ibert no estaba muy contento. Hablábamos sobre Colombia, él me explicó muchas cosas de geología, hablábamos de filosofía, y aquí él me enseñó una cosa que nunca olvidaré. Él me dijo lo siguiente: a los franceses nos gusta ser muy claros en lo que decimos y escribimos, y por eso siempre intentamos simplificar el mensaje que queremos transmitir al máximo. Digo, si usted aprende eso, Eduardo, su viaje a París habrá tenido sentido. Y si yo creo que hay un talento importantísimo para cualquier abogado, y sobre todo en arbitraje internacional, es ser claro, simple, porque en la claridad y en la simplicidad está el argumento eficaz. Bien, el señor Jean además se volvió mi profesor de francés, corregía mi pronunciación, me enseñaba nuevas palabras, me explicaba cómo se hablaba formalmente y cómo se hablaba coloquialmente. En realidad, un tipo extraordinario, y a pesar de la diferencia de edad y de cultura, yo creo que creamos una muy cercana amistad. Después de vivir 2 años con la familia Ibert, me entraron ánimos de independencia y conseguí un apartamento pequeño para vivir solo en él. Seguí evidentemente visitando al señor Jean por lo menos 2 veces al año para que jugáramos ajedrez y siguiéramos nuestras conversaciones. Hace 2 meses, su hija, Christiane, me llamó para decirme que el señor Jean había muerto. Sentí una profunda tristeza, como podrán ustedes imaginar. Fui al entierro y después fui a visitar a la señora Mathilde, que sigue viva, y a Christiane. La señora Mathilde me reconoció, puesto que me dijo hola Armando, y Christiane me dijo que su padre me había dejado un recuerdo, que fue el juego de ajedrez. En conclusión, no sé finalmente cómo se construye una carrera. Yo nunca he sido una persona que hace planes de qué quiero hacer una vez, después en 2 años, después cómo me veo en 10 años. Soy incapaz de tener tanto futurismo. Por lo tanto, no sé cómo se construye una carrera en el arbitraje internacional. Les puedo decir que trabajen mucho, que conozcan idiomas, que tengan pasión. Tampoco sé muy bien qué es ser colombiano en un país como el nuestro, que es tan complejo. Siempre he sido, en todo caso, pésimo para hacer planes de vida, lo que me ha pasado factura, les tengo que decir. Solamente sé que no estaría hoy ante ustedes si no hubiera vivido durante 2 años en ese apartamento con Jean, con Mathilde, con Christiane, con Jacques, y con la divertida compañía de Grisby, Tuk Tuk y Gerbinet. Solamente sé que no estaría aquí con ustedes si Christiane no hubiera superado sus prejuicios para con los colombianos y si el señor Jean no se hubiera encariñado conmigo. A ellos y a muchas otras personas más que me ayudaron y me siguen ayudando y que no menciono por pudor, les debo absolutamente todo. Muchas gracias.